Y bueno, a manera de introducción, o sea, es muy importante que hagamos un diagnóstico oportuno de esta deficiencia porque la vitamina B12 se ve o interviene en el metabolismo del DNA, o sea, sobre todo en la generación de timidina para la síntesis de DNA. Y parte de eso, bueno, o algo muy importante y característico es que si hay deficiencia de vitamina B12 puede producir alteraciones neurológicas a nivel del sistema nervioso y estas alteraciones pueden ser irreversibles. Entonces, pues sería muy triste que tengamos un paciente con esta deficiencia, que es algo potencialmente corregible y que si no lo identificamos a tiempo, podamos tener ya una afectación al sistema nervioso de manera permanente. Y bueno, también la deficiencia de vitamina B12 produce falla medular. Entonces, bueno. Y la causa más frecuente o la causa número 1 de deficiencia de vitamina B12 es por pérdida del factor intrínseco, lo que se conoce como anemia perniciosa, ¿no? Y produce una gastritis atrófica autoinmune. Entonces, bueno, la cobalamina es un nutriente esencial y es coenzima importante en dos reacciones bioquímicas. Primero, la isomerización de metilmanolincoenzima A succinilcoenzima A, y también a la generación de metionina. Luego, la alteración en la producción, lo que decíamos, altera o se ve incluida en el metabolismo la síntesis de timidina, que es importante para la síntesis de DNA. Este es un diagrama. La verdad es que, bueno, es algo complejo, pero aquí está el 5-metil tetrahidrofolato, que aquí es donde entra la vitamina o el ácido fólico, que también adelante veremos esto, y por ciertas, aquí es, en esta parte es donde entra la vitamina B12, con las dos enzimas o las dos reacciones que veíamos hace rato. Todo este ciclo lo que generará va a ser la síntesis de timidina y todo esto para la síntesis de DNA. Y bueno, nada más que sepan, pues es importante y es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, en el metabolismo de la cobalamina, nada más rápidamente, ¿ustedes saben de dónde o cuáles son los alimentos ricos en vitamina B12? Principalmente la carne. Entonces, nosotros tenemos de la carne, de la comida, vamos a empezar nuestro proceso de digestión. Posteriormente por enzimas, se supone que desde la saliva empezaría como el metabolismo y una vez que se separa como la cobalamina de los demás, se va a unir a la aptocorrina, que es la HC, y esta va a viajar hasta el estómago, en un medio ácido, porque necesita un medio ácido para separar la aptocorrina de la cobalamina, se va a unir posteriormente al factor intrínseco, que es el IF. Y el IF, bueno, el complejo cobalamina factor intrínseco es necesario para que pueda viajar por el intestino delgado hasta el ilio, que es donde se absorbe la cobalamina, pero se absorbe a través del receptor de la tubilina, pero en este complejo. Si no está el complejo, no se va a absorber la cobalamina, entonces es necesario por eso el factor intrínseco. Ya una vez que entre al enterocito, bueno, se va a absorber al torrente sanguíneo. Este es un diagrama que viene en un artículo del New England que pues está muy bueno porque te explica rápidamente el metabolismo de la cobalamina, pero también te dicen en todos los pasos de su metabolismo, qué podría impedir su absorción, ¿no? Que adelante ya lo comentaremos con más detalle. Entonces, prácticamente eso es como el metabolismo. El metabolismo queda claro, porque el metabolismo de la cobalamina es uno de los metabolismos más difíciles que existen. Implica muchos pasos y muchas proteínas. Ella lo explicó de una manera muy general, pero bueno, las proteínas involucradas en el paso desde la boca hasta el ilio son mucho más complejas, ¿no? Lo importante es
Lo importante es que sabemos, ya mencionó cuáles son algunos de los alimentos que son ricos en vitamina B12 o en cobalamina, y siempre desde un inicio van ligadas a una proteína específica hasta que llegan realmente al ácido clorhídrico, al estómago. La cobalamina tiene la posibilidad es que se empieza a separar de las primeras proteínas por el ácido. Que bueno, por ahí han de estar esquematizadas, que no las veo ahí, pero la sigue protegiendo un poquito de la acidez gástrica. Nuevamente se vuelve a liberar de eso y es cuando se une al factor intrínseco. ¿Qué es donde se libera el factor intrínseco? En las células parietales del estómago. Las células parietales. Entonces ya sabemos que toda patología que altere las células parietales, como la gastritis atrófica, puede desencadenar que no se libere adecuadamente el factor intrínseco. El factor intrínseco se une a la cobalamina y efectivamente es otra de las proteínas que la protegen en el transcurso del resto del trayecto hasta que llega al hígado. Ahora, ¿qué porcentaje o cuántos miligramos de vitamina B12 o de cobalamina se absorben a este nivel? Pues, no sé si. ¿Alguien? Porque eso es importante que luego lo discutamos. Una cosa es lo que se consume, otra cosa es lo que se absorbe, ¿no? Y dependiendo de eso son las deficiencias. ¿Quieres seguir? Ok. Y bueno, ya una vez que se internaliza, se libera en la sangre y ya en la sangre viajará con la transcobalamina. También sería unida a otra proteína. Esta secuencia es importante porque también como que tiene valor o tiene la misma, por así decirlo, historia natural de la enfermedad para la deficiencia de folatos. Entonces vamos a ver primero una disminución en los niveles de vitaminas, posterior o el primer cambio que esperamos es la hipersegmentación de los neutrófilos en sangre periférica, que para hablar de hipersegmentación, pues primero hay que saber cuánto es lo normal que tengan, o cuántos segmentos es normal que tengan los neutrófilos, que eso es de 3 a 5, ¿no? O sea, 3 a 5 es lo normal. Si ya tiene más de 5, pues ya se puede hablar de hipersegmentación. Una vez que tenemos este cambio, el siguiente cambio esperado es macrocitosis en sangre periférica, posterior ya la megaloblastosis en médula ósea y pues anemia. Ahora sí, las causas de deficiencia de cobalamina, pues... Recuerden que no solo las células hematopoyéticas obviamente tienen o implican una síntesis de DNA. Sin embargo, ¿por qué es tan importante ver no una médula ósea, pero una sangre periférica de estos pacientes? ¿Cuáles son las células que tienen más recambio celular? Pues los neutros, pues no sé si las células hematopoyéticas y otras células del cuerpo. Epiteliales. Y las gastrointestinales, ¿no? Entonces, no es que la deficiencia de vitamina B12 solo altere la sangre, ¿no? Las células hematopoyéticas, sino que son las más fácil y visiblemente fáciles de ver cuando empiezan a sufrir ciertos cambios, porque tienen mucha replicación. Exactamente. Entonces, por eso vamos a ver todos estos cambios a nivel de la médula. Es raro que lleguemos a hacer médulas óseas en estos pacientes, ¿no? O sea, si el diagnóstico se puede hacer con serológico, con prótesis de sangre periférica, se hace, pero cuando es tan severo, pues consideramos hacer un procedimiento con una médula ósea. Entonces, bueno, aquí podemos tener deficiencia por 3 principales causas. Uno, una ingesta inapropiada, que sobre todo en qué pacientes podríamos esperar que tuvieran en veganos, es correcto. O sea, es muy raro, pero es posible en los vegetarianos y acá la mejor fuente que nos mencionan es o sea, hígados, huevos y pescados, sobre todo aquellos productos de origen animal. Luego, un aumento en los requerimientos, como en quién pensaríamos que pudiera ser esta la causa. En embarazadas, en niños, en adolescentes, o sea, casi prácticamente igual que en la deficiencia de hierro, ¿no?
y esto es debido a que existe en estas etapas de la vida un aumento en la replicación celular. Por lo tanto, o sea, si ya vimos que es importante la cobalamina para la síntesis de DNA y por lo tanto en la replicación celular, pues aquí es donde vamos a aumentar los requerimientos. O por mala absorción, que pues en general puede haber muchas causas de mala absorción porque son muchos los pasos que requiere la cobalamina para poder ser absorbida, pero, o sea, ¿cuál dijimos que era el principal? Ajá, una anemia perniciosa, ¿no? Entonces, bueno, son distintos mecanismos, pero bueno, estos son algunos que se mencionan. Falla en la separación de la vitamina en las proteínas de la comida, falla de separación por la aptocorrina, que esto, para que se separe la aptocorrina necesita un medio ácido, entonces igual si tenemos o estamos haciendo uso crónico, por ejemplo, de IVPs, que nos ayudan a disminuir el medio ácido del estómago, pues no vamos a disminuir que se separe la aptocorrina de la cobalamina, ¿no? O también si tenemos una pérdida de la secreción de ácido clorhídrico por una anemia, por una gastritis atrófica, pues también vamos a tener una disminución de esto. Defectos congénitos en la absorción y transporte, que más adelante mencionaremos algunos, y competencia por la vitamina B12. Como también mencionábamos, en la deficiencia de hierro, las infecciones, bueno, los parásitos y algunas bacterias compiten por estas vitaminas. Entonces, puede que tengamos por ahí. Entonces, bueno, la falla en la separación de la vitamina B12, caracterizado por hipocloridria y más frecuentemente causado por una gastritis atrófica o también uso crónico de antagonistas de histamina 2 o inhibidores de la bomba de protones. También pérdida del factor intrínseco frecuentemente debido a una enfermedad autoinmune, lo que va a ocasionar pérdida de células parietales o incluso si no es una enfermedad autoinmune por una gastrectomía total o parcial o una infección por Helicobacter pylori puede simular una anemia perniciosa, ¿no? También mala absorción debido a enfermedad como enfermedad celíaca, espina tropical o aquella enfermedad inflamatoria intestinal, CUS o Crohn, y defectos congénitos en la absorción y el transporte. Por ejemplo, este síndrome se debe a mutaciones en la cubilina, que la cubilina es el receptor del enterocito que se encuentra en el ilion y que se encarga de absorber el complejo factor intrínseco cobalamina. Entonces, pues bueno, es muy raro, pero lo tenemos, ¿no? O también deficiencias de transcobalamina, que igual es autosómico recesivo, y igual es raro, pero también puede ser debido a esto. Nada más vamos a hacer un pequeño paréntesis de la anemia perniciosa, pues porque es la principal causa de deficiencia de cobalamina, y pues bueno, importante, es más frecuente en la sexta década de la vida, y es una enfermedad autoinmune. Se estima una incidencia de 25 casos al año por 100,000 personas en mayores de 40 años y aumenta el riesgo de tumores gástricos. Lo que vamos a tener aquí es una ausencia una destrucción de las células parietales por linfocitos T CD4 más frecuentemente, lo que va a hacer una disminución de la concentración del factor intrínseco y por lo tanto menos complejos factor intrínseco cobalamina, lo que va a llevar a que pues, se absorba menos disponibilidad de este factor, menos absorción y por lo tanto ya las consecuencias de una anemia perniciosa. Vamos a tener inflamación crónica que se evidenciará como una gastritis atrófica, la pérdida de las células parietal, ahí vamos a tener clorhidria con disminución del factor intrínseco. Hay un test que no sé si alguien sabe cómo se llama para... ¿Cómo? Exacto, Schilling, que es ya como anecdótico, la verdad ya no se hace mucho porque lo que se hacía con este test es que se daba vitamina B12 marcada, y lo que hacían posteriormente era hacer una recolección de orina desde 24 horas. Obviamente en estos pacientes iba a estar aumentada porque se iba a eliminar mucho y se iba a absorber poquito. Sin embargo, ya no se ocupa este test, se ocupan test más seguros, como lo son la serología, porque en estos pacientes tienen alta especificidad los anticuerpos contra factor intrínseco
que se pueden encontrar en la secreción gástrica y también los anticuerpos de anticélulas parietales. Podemos tener estos dos tipos de anticuerpos. Aquí hay algo que quiera comentar. Bueno, ya comentaste esa prueba desde que yo estoy aquí en el hospital, nunca se ha hecho, es, bueno, relativamente vieja, pero en algunos otros centros es lo que se sigue utilizando, porque la posibilidad de medir los anticuerpos no es tan sencilla. De hecho, aquí, que yo sepa, no. Y los niveles séricos, ¿no? Obviamente de la vitamina. Pero esto que comentabas, la explicación de la prueba es importante porque es otra razón por la cual, lo vamos a ver más adelante, el tratamiento de cualquier tipo de anemia megaloblástica, principalmente la carencia por B12, no se recomienda que sea IV. ¿Por qué? Porque la expresión urinaria es tan importante que nunca vamos a alcanzar las metas deseadas del tratamiento. Por eso se recomienda el tratamiento oral o intravascular. Y bueno, esto es. Ahora, en la clínica, los síntomas, podemos encontrar los síntomas clásicos de anemia, como astenia, dinamia, palidez, pero aquí lo característico son los síntomas neurológicos. Se dice que principalmente empiezan con parestesias en dedos y manos, que posteriormente progresan y son simétricas. También puede haber disminución de la percepción vibratoria, problemas en la marcha, y si lo dejamos evolucionar, hasta podemos encontrar una ataxia. Estos cambios son como muy característicos y se conocen como degeneración combinada subaguda, y es como luego pregunta de examen. También todos estos cambios se ven, si nosotros tomáramos una resonancia magnética y viéramos el T2, nos encontraríamos la imagen característica de una V inversa, bueno, una V y con eso hiperintensa, que son como los cambios que describen muy característicos. Creo que no son tan frecuentes, pero son como muy característicos. Y otros podemos tener coloración verde-amarilla de la piel y atrofia de las papilas linguales. Igual es un esquema que viene en el artículo que consulté, donde nos desglosa todas las alteraciones que podemos encontrar. Aquí es bien interesante porque incluso se describe lo de la locura por la locura megaloblástica que nos puede llegar a producir la deficiencia de vitamina B12. Infertilidad, ahorita desglosaremos los cambios en la sangre periférica y en la médula ósea, pero bueno, para que sepan, esos son como los principales. Y, sí, lo que primero, bueno, el diagnóstico por laboratorio será, bueno, veremos nuestra biometría hemática con reticulocitos, que lo que podemos encontrar es pancitopenia, porque ya vimos que como afecta la síntesis de DNA, va a afectar todas las líneas celulares, entonces podemos encontrar pancitopenia. También habrá retis bajos, que esto es importante que sepan que todas las carenciales son arregenerativas, todas. Y el volumen corpuscular medio es de 100 a 150, con una mayor especificidad de 120 centilitros, es como lo más característico. Ahora sí, la morfología, esta es una foto que les traje, déjenles hago un poquito de zoom. Vamos a ver la macrocitosis, o sea, vean, están súper grandotes. También hay diferentes formas o sea, sí hay muchas formas y distintos tamaños. Entonces a esta alteración se le llama anisopoiquilocitosis, porque tenemos las dos, ¿no? Diferentes formas y diferentes tamaños. Y también podemos ver estos cambios morfológicos que se ven como una gotita, una forma de gotita, que estas células se conocen como daqueriocitos. Ok, otro cambio. Recuerden siempre que para valorar los propios que hay una célula, tenemos que tener una célula para comparar siempre, porque si no, no vamos a ver. Si uno además no tiene experiencia viendo un frotis, pues vas a ver un frotis y vas a decir, pues todos se parecen, ¿no? Todos están igual. Si quieres, regrésate para ¿Se acuerdan cuánto mide un eritrocito normal? De 7 milímetros. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, hay varios eritrocitos que relativamente están normales de tamaño. Tenemos la palidez central, que ya explicamos que no es núcleo, simplemente es la forma normal de un eritrocito.
Y siempre hay que comparar el señalador no tiene, ¿no? No, pero creo que sí. Más o menos, este es un eritrocito normal, ¿ok? Más o menos aquí tenemos otros dos de tamaño se parecen, ¿ya los vieron? Y tenemos también aquí, como lo ven, el grandes, ¿no? Vean se está volviendo inclusive más redondo. Tenemos justo lo que comentaba, estas células en forma de gota y las plaquetas ya se alcanzan a ver. Sí, son las chiquititas, ¿no? Que aunque no es el objetivo de la imagen, se empiezan a ver inclusive un poquito grandes. Comparen esta plaqueta con esta. Aquí tenemos macroplaqueta, macroplaqueta. Entonces, luego empezamos a ver ciertos cambios, ¿ok? Siempre hay que comparar con un eritrocito normal a células. Bueno, entonces el otro cambio característico es la hipersegmentación de los glóbulos de los neutrófilos y como vean, ese tiene, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces son un montón de segmentos. Y acá también tenemos un dacriocito, otro de acrocito, los eritrocitos como ovalados, de diferentes formas. Lo importante es el tamaño, ¿no? Comparen este eritrocito con el resto. Vean aquí nuevamente, los dacriocitos, ya comenzó la hipersegmentación, que no es el único cambio que podemos ver a este nivel. Siempre, tanto en la serie roja como en la granulocítica, vemos asincronismo de la maduración. Y eso se puede ver de muchas maneras. Hiper o hiposegmentación y asincronismo del núcleo en relación al citoplasma. ¿Y ahora qué es esto que ven aquí? Es un cuerpo de Lawrence, que es un cúmulo de DNA, ¿no? No solo se ven este tipo de patologías, pero bueno, es importante mencionarlo. Cuando uno empieza a ver frotis, a veces dice, ay, esto es una plaqueta encima de un eritrocito, ¿no? Siempre hay que diferenciarlos, porque si no uno se va con la... Y bueno, también podemos tener cambios en la química sanguínea, en las pruebas de funcionamiento hepático, como es un aumento de bilirrubina indirecta y aumento de DHL. Esto es porque, bueno, igual la anemia por deficiencia de vitamina B12 simulará una anemia hemolítica, lo que platicábamos la clase pasada. Y es secundario a que como hay una eritropoyesis ineficaz en la médula ósea, hay mucha destrucción celular, entonces vamos a tener aumento de la bilirrubina indirecta y aumento de DHL. Y este tipo de hemólisis en las anemias megaloblásticas es intra o extramedular. Intramedular. Es intramedular. Y es la única razón, tú bien lo mencionaste, que este tipo de anemias suelen ser regenerativas. Sin embargo, cuando ya el daño es tan importante, cuando hay un secuestro medular y hay una destrucción, puede haber datos de hemólisis, ¿no? Entonces no nos confundamos porque también en esta fase puede haber un incremento de reticulocytos. No es lo normal, regularmente son más regenerativas, pero bueno, cuando ya hay tal destrucción adentro, es importante. Ok. Y bueno, ya nuestro tercer test, que no van en este orden, ¿no? Pero bueno, para que sepan los cambios que existen en la médula ósea, este sería como lo que mencionaban en el libro, es que es el test confirmatorio y lo que vamos a ver es la sincronía núcleo-citoplasma, lo que se mencionaba. Generalmente cuando la célula va madurando, esperamos que el citoplasma pues se haga, como que todo se haga más chiquito, ¿no? Porque iniciamos siempre, las células inmaduras son como muy grandotas, entonces conforme va madurando, se tiene que ir haciendo más chiquito y el citoplasma y el núcleo, ¿no? Pero sobre todo más el núcleo. Lo que vemos como nunca logra madurar bien el núcleo por el defecto de la síntesis en el DNA es que nunca se va a hacer como muy chiquito, vamos a tener núcleos grandotes y eso es lo que se llama la sincronía de núcleo-citoplasma. También un cambio característico son los metamielocitos y las bandas gigantes, que ahorita les voy a mostrar una fotito. Esta es una médula ósea y lo que nos muestra es que, bueno, sobre todo la sincronía. Vean, tienen los núcleos súper grandotes.
y acá hay una banda, según yo, esta es una banda gigante. Esos son como los cambios que tienen. Aquí es un zoom de una banda gigante y también donde se ve la sincronía núcleo-citoplasma. No es el objetivo de la clase, pero bueno, ustedes conozcan que tenemos leyes de la maduración de las células hematopoyéticas. Entonces, efectivamente, tenemos a las células más inmaduras arriba y conforme van madurando, pues van bajando, ¿no? Es como el flujo normal de las células hematopoyéticas. Y cada una de las características que nosotros valoramos, pues se van modificando conforme van madurando. ¿Las células inmaduras son grandes o son pequeñas? Grandes. Grandes. Y entonces se van haciendo de grandes a pequeñas. El citoplasma en una célula grande a una célula pequeña, ¿qué otras diferencias tiene? Pues es que generalmente cuando es inmadura, hay menos citoplasma y más núcleo. Y cuando va madurando, es como que cambia. O sea, no es que haya más citoplasma que núcleo, pero sí aumenta la cantidad de citoplasma porque el no núcleo en se todas hace. las líneas hematopoyéticas, pero la relación núcleo-citoplasma se va modificando. Entonces, ¿y el núcleo qué pasa? De una célula inmadura a una madura se va compactando. La cromatina fina se va haciendo madura, se va compactando y se va haciendo como gruesa. Y entonces, ¿a qué nos referimos con asincronismo madurativo? Una célula grande debería de tener un núcleo ¿de qué forma? Redondo, grande también. Grande y con una cromatina laxa, con una cromatina que podamos ver entre ella, por así decirlo, que no sea compacta, que no está dura. ¿Y qué pasa si tenemos una célula grande, pero con un núcleo que está completamente compactado, que está maduro? Una célula, pues ya es una célula. O sea, un núcleo ya compactado, maduro. Pues eso es a lo que con la sincronía. Madurativo, ¿ok? Aquí en esta imagen no vemos cariorexis, pero también es una división anormal que no deberíamos de ver en la médula ósea. Hay un poquito de zoom, por favor. Voy. Creo que eso es. La pasada, ¿verdad? Okay. ¿Quieres ponerme en la otra? Todas estas que ven aquí, sería roja, 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 roja. Son normoblastos en general. Si ustedes ven células hematopoyéticas, bueno, pues está el pronormo, el normoblasto, y luego va madurando, están de acuerdo hasta que se convierte. ¿Cuál es la última parte de la hematopoiesis de la serie roja? El eritrocito, ¿no? Entonces, esta es más o menos la característica normal, por así decirlo, de la serie roja. Vean ese citoplasma intenso. El color es basófilo intenso, es un azul muy bonito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Y vean cómo la relación del núcleo y citoplasma en estas células es como de un 9 a 1, un 8 a 2 quizás, en la mayoría de las células. ¿Ok? Vean esta célula que tienen aquí. No se confundan, son diferentes tinciones y eso lo van a ver mucho cuando voten con nosotros. A veces el defecto más importante es la calidad de la tinción. A pesar de que son células que parecen completamente diferentes, seguimos hablando de serie roja. Serie roja, serie roja, 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 roja. ¿Okay? Pero vean la diferencia de esta relación. ¿Cómo ven el núcleo a diferencia del citoplasma? Más pequeño, ¿están de acuerdo? Está más pequeño, se está volviendo excéntrico y el citoplasma no tiene ese color tan típico que estamos viendo. ¿Ok? Y lo mismo en otras células. Vean esta célula.
Entonces empezamos a ver cambios que no son típicos. Vean esta célula. Entonces, el hecho de que no sea del mismo color no implica como tal que haya cambios morfológicos, pero sí la diferencia entre el citoplasma y el núcleo. ¿Okay? Esta es una célula que madurativamente no corresponde como tal a una célula en particular. ¿Por qué? Porque la estamos viendo displásica. Y esto también lo vamos a ver en los síndromes mielodisplásicos. ¿Okay? Por eso también es bien importante hacer diagnósticos diferenciales. Tú no puedes concluir que se trate de un síndrome mielodisplásico si además a la par encuentras que la vitamina B12 está baja. Primero hay que tratarla. Si a pesar de eso no mejora y los cambios megaloblásticos persisten, ya es otra cosa, ya valoras si le haces una biopsia, si le haces un cariotipo y un FISH. Pero por eso siempre esos diagnósticos son de exclusión. ¿Ok? Si se alcanzan a ver las diferencias, digo, no es, yo sé que ustedes no son expertos en morfología ni nada, pero bueno, siempre comparar las células es muy importante, ¿no? Sí. La relación del núcleo citoplasma. Bueno, y también otro diagnóstico de laboratorio, que ya veremos más adelante, pues será la medición de vitamina B12, el ácido metilmalónico y la homocisteína, que los niveles de esto nos van a igual a dar diagnósticos diferenciales con deficiencia de folatos. Y lo más importante, como al igual que en la deficiencia de hierro, es buscar e identificar la causa, porque si no solucionamos lo que nos está ocasionando la deficiencia, pues se va a perpetuar la anemia, ¿no? Y con eso todas las alteraciones de los demás. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es el algoritmo diagnóstico. Entonces siempre iniciamos con el volumen corpuscular medio, que vamos a tener una anemia macrocítica con más de 100 centilitros, que va a ser como característico de una megaloblástica. Después vamos a medir los niveles de vitamina B12 y folatos. Aquí, si tenemos niveles de vitamina B12 menor a 150 picogramos por mililitros y los folatos son mayores a 4 nanogramos por mililitro, esto nos daría directamente ya el diagnóstico de una deficiencia por vitamina B12. Esto es como muy fácil, sin embargo, hay veces que las tenemos como en el área gris y que tenemos que hacer uso de la medición del ácido metilmalónico y la homocisteína. Si tenemos los niveles, por ejemplo, de entre 150 y 300 picogramos por mililitro de vitamina B12, pero los folatos están entre 2 y 4, pues ahí estamos como que en los dos en el límite, ¿no? No es tan obvio, por lo que tenemos que medir los niveles de ácido de metilmalónico y los niveles de homocisteína. Si tenemos el ácido metilmalónico elevado y la homocisteína está normal, nos da el diagnóstico de una deficiencia por vitamina B12. Si ambos están aumentados, tanto el ácido metilmalónico y homocisteína, tenemos una deficiencia de vitamina B12, probablemente combinada con una deficiencia de folatos. Si tenemos ambos normales, se excluye tanto el diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 como de folatos. Y si tenemos el ácido metilmalónico normal con homocisteína elevada, aquí tenemos una deficiencia de folatos. Ahora, si tenemos los niveles de vitamina B12 mayor a 300, pero los folatos menos a 2, pues entonces ahí es una deficiencia de folatos. Si tenemos los dos normales, o sea, tanto los niveles de vitamina B2 arriba de 300 como el folato arriba de 4, es improbable que se trate de una deficiencia y hay que buscar otras causas, porque hay muchísimas causas de una anemia megaloblástica, como cuáles. A ver, ¿sabes? Algo muy frecuente, como el consumo crónico de alcohol, puede ser causa de una anemia megaloblástica, pero no sé, ya es tema de otra clase. De alcohol, de medicamentos. Ustedes ven muchos de esos pacientes. Entonces, todo ese grupo de pacientes puede cruzar con anemia megaloblástica. ¿Okay? Y regrésate un segundo, perdón. Sí, claro. Súper importante y parece algo muy obvio y la verdad es que
no lo es al final. Recuerden siempre, siempre, y esto también va de la mano con las anemias por deficiencia de hierro, cuando uno hace una medición de estas vitaminas en sangre periférica, el paciente no tuvo que haber sido transfundido. Y eso pasa muy frecuentemente, ¿no? Entonces llegamos a urgencias, nos piden un interconsulta urgente por una anemia severa, pero hoy me llaman y estuvo todo el fin de semana y ya me pasaron 4 bolsas de sangre. Y el lunes te piden su perfil de vitaminas, el hierro, el ácido fólico y la B12, que además salen 3 o 4 días después y están completamente normales. Eso no excluye el diagnóstico de estas enfermedades. Siempre, siempre recuerden tomar esos laboratorios antes de la transición. A menos, obviamente, que la vida del paciente esté en riesgo, ¿no? Y si es una anemia muy severa, pues quizás, por más que transfundamos, no se corrija por completo. Pero sobre todo en las deficiencias por hierro, hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan de Papaki? Bueno, ¿quién? ¿Cómo la iban a olvidar, verdad? Esta mujer. Esa paciente resulta que justo en urgencias pasó eso. Entonces, la sospecha inicial por este tipo de anemia era una franca anemia microcítica hipocrónica. Era ferropénica. Si lo vieron en la clase del día viernes, ¿cuáles son las 4 entidades más frecuentes que cursan con ese tipo de anemia? Ajá. Crónicas, ¿ok? Entonces, en una mujer como ella, probablemente, no lo sabemos, la causa más frecuente sea una anemia carencial o una enfermedad crónica, o ambas, porque acuerden que se sobrepone. Si nos llegan, porque exactamente. Exactamente. Si además interrogas a todos estos pacientes, estaba medio abandonada, la hija estaba ya muy preocupada al final, pero no comía bien la señora, no tenía realmente quien la cuidara y como que no. El punto es que esta señora llegó como con 5 o 6 de hemoglobina, ya no me acuerdo, pero bueno, llegan y la transfunden en urgencias, no sé cuántos paquetes le transfunden abajo y el lunes, o yo qué sé, le piden un perfil de hierro. Que sí va a salir muy mal. O sea, ¿cuántos miliequivalentes de hierro tiene un concentrado electrocitario? O sea, 250, un miliequivalente por mililitro, o sea, 250 por cada paquete, se le pasan 3, 750. Prácticamente corrigieron el déficit total con las transfusiones que recibió. Ahora, ¿Papaki puede ser un síndrome mielodisplásico? Sí, definitivamente. Papaki es una señora que por edad tenemos que vigilar, ¿me explico? Pero es lo que les decía, siempre, siempre para hacer el diagnóstico de un síndrome de falla medular tuvimos que excluir las otras causas. Si después de 3 meses que ella está con el tratamiento con hierro, vía oral o endovenoso, vemos que no mejora, bueno, ella es candidata a estudiarse, pero no podemos llegar a ese diagnóstico si en ese momento la paciente tiene una anemia carencial. Claro. Y también otra cosa muy importante, tú lo mencionaste y sobre todo aquí ya es en las megaloblásticas, estos pacientes pueden tener trombocitopenia o trombocitosis y pueden también tener una cuenta de neutrófilos alterada. No se vayan con la pinta de, bueno, tiene anemia y tiene neutropenia, pues es un síndrome mielodisplásico. Es decir, son tales los cambios displásicos en la médula ósea que esas líneas también se pueden ver alteradas si no son diagnósticas. Tenemos que esperar para ver cómo responden los pacientes. ¿Okay? Y también les traje no es el algoritmo que nos muestran el RODAX, sobre todo pues porque ya vimos que la anemia perniciosa es la causa número 1 de deficiencia de vitamina B12, la causa más frecuente. Entonces, bueno, igual aquí lo que vamos a iniciar es medir los niveles de vitamina B12. Si tenemos menos de 150, pues ya tenemos la sospecha, pues debemos pensar que hay algo que nos está bloqueando el factor intrínseco. Entonces, lo que hacemos es la medición de los anticuerpos, que como les digo, son muy sensibles y específicos, sin embargo, la disponibilidad no es tan buena, pero si están positivos, pues prácticamente ya tenemos nuestro diagnóstico de una anemia perniciosa. Si están negativos, bueno, entonces otra causa que no, por la que estemos teniendo
una baja absorción es por una hipocloridria, ¿no? Entonces tenemos que medir los niveles de gastrina y aquí si tenemos más de 200, entonces sí, de nuevo nos llevaría al diagnóstico de una anemia perniciosa o que es concordante con este diagnóstico. Si son menos de 200, es improbable el diagnóstico de anemia perniciosa. Si tenemos los niveles de vitamina entre 150 y 300, lo que continuaría sería medir los niveles de ácido metilmalónico, y acá el punto de corte es más de 0.4 micromoles por litro o menos de 0.4 micromoles por litro, ¿verdad? Y ya continuaría el diagnóstico. Bueno, y también es importante saber esto, cuál es o qué nos puede dar falsos positivos o incrementos falsos de niveles de vitamina B12, porque justo el otro día nos llegó un paciente que tiene una tumoración en cabeza de páncreas y le medimos, tiene anemia. Lo más probable, lo que nosotros sospechamos de ella es que tiene una anemia por enfermedad crónica que ya condicionó una anemia ferropriva. Pero cuando lo medimos, le hicimos todo el abordaje, pues la vitamina B12 salió en 70,000, entonces fue como, ¿pero por qué? Y ya encontramos que pues sí es muy frecuente que en las neoplasias se vea incrementado estos niveles, pero también los falsos o incrementos falsos podría ser una mala técnica, que tenga enfermedad hepática, enfermedad renal y disminuciones que no son reales, o sea, en los niveles de vitamina B12, que tenga, que esté embarazada, que tenga mieloma, infección por VIH. Y pues es importante saber que tiene muchas mediciones falsas, por así decirlo, porque es como un hasta el 50% de las mediciones. Entonces hay que tener cuidado con el contexto que les damos al laboratorio. Y bueno, en el tratamiento los requerimientos diarios serán de 2.4 microgramos y el tratamiento pues dependerá de la causa. En un adulto, ¿no? Ah, sí, en un adulto. Mencionaste tú en el embarazo, en los sí, niños. Cambia. Aumenta. Sí, es en una persona, pues, normal, sí, adulto. Entonces, pues el tratamiento dependerá de la causa, pero por ejemplo, si tenemos una anemia perniciosa, lo que tenemos que dar es una dosis de 1000 microgramos intramuscular de cianocobalamina diario o cada 48 horas por una semana y después cada 4 a 8 semanas y posteriormente mensual, pero ya es de por vida. Y esto es porque nunca vamos a lograr corregir, la autoinmunidad, ¿no? O sea, el paciente siempre va a estar con deficiencia de factor intrínseco. La otra opción terapéutica es darle oral cianocobalamina a una dosis muy alta, de 1000 a 2000 microgramos, pero igual de por vida. Regularmente lo que se hace en todos los pacientes que la causa es irreversible, porque no nada más es en la anemia perniciosa. No, en todas estas. Tienen antecedentes quirúrgicos, como aquí dicen, se ponen 2000 microgramos 2 veces por semana por 2 semanas. Después, una vez por semana, hasta que tú veas que el hematocrito se empieza a normalizar. Okay. Si tú lo consigues una vez por mes y de por vida. ¿Okay? El problema que tenemos aquí en el hospital es que la presentación que tenemos intramuscular no trae estos microgramos. Entonces, o trae menos y es un problema porque pues, le tienes que decir al paciente que se inyecte no sé cuántas veces a la semana o por día y es un problema y duele mucho, exactamente. Nos han llegado pacientes inclusive con abscesos en la nalga por las aplicaciones de tanto del hierro como de la cianocobalamina, ¿no? Es el problema más importante, así que regularmente a los pacientes está pedido, se los pedimos que lo compren los pacientes porque es relativamente más cómodo y es más cómodo. Okay. Y bueno, igual justo para todos los demás que no se puede, pues vamos a seguir el mismo esquema. Esto como que lo ponen si fuera como una mala absorción pero leve, podemos reducir la dosis.
una dosis oral de 500 a 1000 microgramos diario, o igual o continuar con el esquema que les habíamos planteado antes de intramuscular. Dar cuenta, el tratamiento oral es muy parecido en aquellos pacientes que tienen indicación de por vida, ¿no? O sea, serán los 1000 microgramos. Lo único que habíamos dicho, y lo vuelvo a decir, es que el tratamiento endovenoso se reserva para muy pocos pacientes porque no tiene un beneficio en estos pacientes por la expresión urinaria que tiene. Qué tan elevado. Y ya por último, la anemia por deficiencia de folatos, pues prácticamente es muy similar a lo que veíamos hace rato. De hecho, en muchos libros la engloban en el mismo capítulo porque van de la mano, por lo que veíamos del metabolismo. Pues igual va a ser una anemia macrocítica regenerativa. Igual importante, el ácido fólico va a estar o se encuentra en altas concentraciones en los cítricos. Y bueno, la función es transferir unidades de carbono en forma de grupos metil, y esto es muy importante para el metabolismo de los aminoácidos y los nucleótidos, y vemos que entra en el metabolismo o en el ciclo para la síntesis de DNA a través de 5-metil tetrahidrofolatos. En esa forma entra ese ciclo. Y bueno, la deficiencia pues igual nos va a llevar a una replicación celular dañada, y pues vemos que hay en la misma vía. Las causas, pues vamos a tener igual una ingesta disminuida, que aumenten los requerimientos con un embarazo, lactancia, que exista mala absorción, aquellas como enfermedad inflamatoria intestinal, que un uso inadecuado por ejemplo, que esto puede interceder en algunos fármacos como los antiepilépticos, o incluso también el metrotexate, que va muy acompañado o incide en la vía de los folatos. Es importante que cuando tratemos a un paciente con metrotexate, pues también se le haga una suplementación con ácido fólico. O que tengamos pérdidas excesivas. Y aquí mencionaban que en los pacientes con diálisis, o sea, podría ser una causa de deficiencia de folatos. Esta también es importante, las drogas o los fármacos, perdón, que nos pueden interferir en la absorción o el metabolismo de los folatos, o sea, trimethoprim, que es un fármaco que usamos con frecuencia, de estos la fenitoína, que es un anticonvulsivante, y bueno, lo que ya mencionábamos, el metrotexate, que también vemos que varios de nuestros pacientes pues sí lo tienen. También otros que y disminuyen la absorción, y algo que utilizamos con mucha frecuencia, pues es la metformina, ¿no? Pues prácticamente el 80% de nuestros pacientes yo creo que va a tener este fármaco. Y la clínica pues va a ser, vamos a tener síntomas de anemia, podemos tener neuropatía periférica también, depresión e incluso llegar a la psicosis en casos ya muy extremos. Y el diagnóstico prácticamente es... seguiríamos con los mismos algoritmos que mencionamos hace rato, que ya yo creo que pues ya los explicamos. Entonces, y acá tenemos igual causas de falsos, de mediciones que sean falsas, como que tenga anorexia, que esté en un embarazo, que estemos en tratamiento con algún anticonvulsivante. Y por último, el tratamiento pues va a ser con suplementos orales de ácido fólico, y si tenemos sobre todo en embarazo o lactancia, en aquellos pues de primera línea sería darle 0.4 a 0.8 miligramos vía oral diario, empezando idealmente 1 a 3 meses previo al embarazo, ¿no? Eso sería lo ideal, pero no muchas veces lo tenemos. Si tenemos una enfermedad o alguna enfermedad que nos esté condicionando pérdidas, como lo de diálisis que mencionaban, o pacientes que tengan alguna enfermedad inflamatoria intestinal, que también pueden ver disminuida la absorción de esto, le podemos suplementar con 1 miligramo vía oral todos los días. Y en aquellos igual que estén, por ejemplo, bajo tratamiento de metrotexate, también se les tiene que dar suplemento.
aquí dice que se mande con el especialista, pero según yo la dosis igual sería 1 miligramo vía oral diario. Entonces lo podemos igual suplementar con eso. Y pues bueno, ya sería todo. Yo tengo una duda. En los pacientes con ¿qué tan frecuente es los pacientes para pedir la ¿Qué tan frecuente en porcentaje? No lo sé, pero si tus sospechas y tus cambios en la médula ósea son compatibles con una megalogastosis, tienes que solicitarlos. Y aquí Se subroga. Que cuando tienes una deficiencia de B12, o sea, no está recomendado también. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Su tarea para mañana es, 1, no hemos hablado de la trampa de folatos, que es muy importante y no la mencionamos. Es importante que la conozcan. Y 2, eso que mencionas es muy importante. No tanto, es decir, cuando hay una anemia mixta, es decir, por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, se tiene que empezar el tratamiento normal. Porque si lo inicias con la otra cosa, empeoras al paciente. Entonces, mañana me vas a hacer. Muy brevemente, 5 minutos lo discutimos. Y la otra, no sé si para qué pregunto, ¿verdad? No, muy brevemente, pero es muy importante eso que acabas de mencionar. ¿Okay? Y la otra que van a averiguar para mañana, que tampoco lo mencionamos, es cuántos miligramos se consumen, cuántos se absorben y cuántos son necesarios de B12 y ácido fólico. Y eso también les encanta preguntar. Les encanta. No es lo mismo lo que consumimos que lo que se absorbe y lo que necesitamos. ¿Okay? Miligramos. Pero el requerimiento de la 2.4. De ¿Y vitamina. cuánto consumes al día en una dieta? Sí. ¿Cuánto? Okay. Mucho más. Sí, porque se consume en la dieta una cantidad y se absorbe algo ridículo, mínimo. Pero es bien importante que lo sepan. En un adulto y en una embarazada, tanto B12 como ácido fólico, porque además en su examen se van a preguntar. Sí. Y ahora dijiste que la B12 se absorbe en el ácido fólico. En el Mañana también. se va en el esguince. Mañana qué toca. Mañana toca anemia por inflamación, por enfermedad renal. Por enfermedad crónica. Creo que voy a volver a bajar yo o el doctor Álvarez, no lo sé porque tenemos cuenta de trasplante. Okay. Pero bueno, si bajo yo, lo vemos mañana y si no, el día jueves, ¿no? Ok. Hasta el jueves. Sí, doctor. ¿Algún otro comentario? Sí y no.